Como hemos visto anteriormente, la cinemática es una rama de la dinámica que estudia el movimiento, que lo describe. Y para describirlo utiliza las cantidades físicas que son común en esta rama de la dinámica o cinemática. Esas cantidades físicas son la posición, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo para una partícula o cuerpo, de acuerdo a un marco de referencia establecido. Primero hablemos de lo que es la posición, que por lo general la denotamos con la letra X, y desplazamiento, que por lo general lo denotamos con la letra o con el símbolo delta y luego X. Eso es desplazamiento. Para hablar de posición y también desplazamiento, primero debemos definir un marco de referencia, que ya lo hemos visto en otras clases. En un curso como este, un marco de referencia vendría representado por un sistema de coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas como ese que se muestra ahí, que recordando no son más que dos ejes que se cortan de manera perpendicular. Tenemos un eje horizontal conocido como el eje de las X o abscisa y un eje vertical conocido como el eje Y u ordenada. Cada uno de estos ejes está dividido de una forma escalada o a escala. Se ha establecido por convención que para el eje horizontal o X, a la derecha tendremos los valores positivos y a la izquierda los valores negativos. Para el eje vertical o el eje de las Y, se ha establecido por convención que hacia arriba tendremos los valores positivos y hacia abajo los valores negativos. Cuando decimos hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o izquierda, nos estamos refiriendo en relación al punto donde se cortan los dos ejes, que es acá, que se le conoce como el origen de coordenadas o el punto 0,0. Digamos que tenemos este marco de referencia donde tendremos posiciones definidas para X, en este caso medida en metro, que es la unidad de medida de posición para el sistema internacional, y aquí tendremos posiciones en Y. Pues veamos qué es una posición. La posición se define como la localización de un cuerpo con respecto al marco de referencia o al punto de referencia. Y por ejemplo, digamos que tenemos un automóvil que se encuentra aquí a una distancia de 3 metros con relación al punto de referencia. Por tanto, decimos que para ese cuerpo su posición viene dada como X1, lo llamaremos X1 para indicar que su posición inicial, y en este caso es igual a 3 metros. Eso indica que el cuerpo se encuentra a una distancia o está alejado a 3 metros del punto de referencia. Por tanto, esa es su posición. Asumamos que el cuerpo cambia de posición y que un instante después él se encuentra en otra posición, como se puede ver ahí. Si volvemos atrás, vemos que el cuerpo ha cambiado de posición. Primero está aquí en 3 metros y luego en 5 metros. Se ve que el automóvil se mueve, y por eso es que una definición interesante de movimiento es que es el cambio de posición con respecto a un marco de referencia. En ese caso tendremos que su posición ahora es igual a 5 metros. Si fuéramos a hablar del desplazamiento denotado como delta X, el desplazamiento por lo general se define como delta X o desplazamiento es igual a la posición 2 o la posición final menos la posición 1 o la posición inicial. Eso es desplazamiento. La diferencia entre la posición última menos la posición anterior. Para un caso como este, tenemos que la posición final es 5 metros menos la inicial, que eran 3 metros. Su desplazamiento es igual a 2 metros. Eso indica que el cuerpo recorrió o se desplazó 2 metros cuando estuvo en movimiento. En algunos casos las posiciones se van a ver desde el punto de vista vertical o y es el caso, vamos a decir, de una pelota que está cayendo porque viene, ¿verdad?, de una posición más alta a una posición más baja. Si fuéramos a definir la posición en cada uno de esos instantes, tenemos que la posición inicial o 1 era 9 metros y luego pasó a una posición de 4 metros, es una posición más baja. Si fuéramos a encontrar el desplazamiento, en este caso delta Y, ese desplazamiento delta Y sería su posición final menos su posición inicial, y para este caso sería 4 metros menos 9 metros, y vamos a tener que su desplazamiento fue menos 5 metros.
Vamos a entender ese negativo o ese signo de menos debido, o la explicación es que pasó de una posición mayor a una posición menor. Eso indica para el eje vertical que él se desplazó hacia abajo. En el ejemplo anterior la posición fue positiva porque él se desplazó hacia la derecha, o de una posición menor a una posición mayor. Hablemos de las cantidades físicas: velocidad, que se denota con la letra V, y aceleración, que se denota con la letra A minúscula. Una expresión general de la velocidad, que es definida como el cambio de posición al transcurrir el tiempo, es que la velocidad es igual a un delta X entre un delta T, recordando que delta X es un desplazamiento. Esto, visto de una forma un poco más ampliada, es que la velocidad es igual a x2 menos x1, eso es desplazamiento, entre t2 menos t1, eso es un tiempo transcurrido. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos que es un tiempo transcurrido. Delta t, que ya hemos dicho que es un tiempo transcurrido, también puede denotarse con la letra t, y viene dado por un t1, que es como un instante de tiempo 1, y un t2, que es un instante de tiempo 2. Pero veamos esto en un ejemplo. Imagínense que t1, que es el instante de tiempo 1, son las 10:21 de la mañana, y en esa hora el cuerpo se encuentra, o la partícula, en una posición igual a 3 metros. Luego el cuerpo se desplaza y ahora se encuentra en una posición 2, que es igual a 5 metros. Ya para esa posición el cuerpo está o ha pasado un tiempo y se encuentra en otro instante, que son las 10:22 de la mañana. Si fuéramos a hablar del delta t, o el tiempo transcurrido, no es más que el tiempo que transcurre desde las 10:21 am a las 10:22 am, que son un minuto, como se puede ver ahí. No es más que 60 segundos si vamos a utilizar la unidad de medida de segundos. Por tanto, podemos decir que el delta t, o el tiempo transcurrido, fueron 60 segundos. A eso nos referimos con el delta t, o tiempo transcurrido. Si fuéramos a calcular la velocidad, utilizaríamos su expresión general y vamos a encontrar que el cuerpo se desplazó delta x 2 metros en un tiempo de 60 segundos y la velocidad fue de 0.033 metros sobre segundo. De igual forma, la aceleración, su expresión general es que es igual a un cambio de posición entre un tiempo transcurrido. Esto ampliado sería una velocidad 2, o velocidad final menos una velocidad inicial, entre un tiempo 2 menos un tiempo 1. El cambio de velocidad no es más que tenemos una velocidad posterior, o velocidad 2, y una velocidad 1, que es una velocidad anterior. Vamos a ver, por ejemplo, que podemos tener que a las 10:22 am su velocidad para esa partícula eran 65 metros sobre segundo, y para las 10:21 anterior su velocidad era 5 metros sobre segundo, y que el tiempo transcurrido era de 60 segundos. Si fuéramos a calcular la aceleración, esta sería igual a un delta v entre un delta t, ¿verdad? Que sería la diferencia de estas dos velocidades entre el tiempo transcurrido. Para este caso nos daría que la aceleración es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver ahora algunos ejercicios de movimientos rectilíneos. Empecemos con este, que es el primero. Dice así: un automóvil se mueve a velocidad constante en línea recta, pasando de la posición inicial de 25 metros a la posición de 40 metros en un tiempo de 3 segundos. Me piden: A, determine su velocidad; B, cuál será su distancia recorrida cuando el tiempo transcurrido sea de 10 segundos, y en qué posición se encontrará. Cuando vamos a resolver ejercicios de movimientos rectilíneos, lo primero que debemos identificar a qué tipo de movimiento rectilíneo se está refiriendo el ejercicio. En este caso, en el enunciado me dicen que el cuerpo se mueve a velocidad constante en línea recta. Con ese dato ya yo sé que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque el cuerpo se desplaza en línea recta y a velocidad constante. Procedemos a escribir los datos que me dan y coloco primero la distancia, o que no es más que el desplazamiento recorrido. Con los datos de las dos posiciones pude obtener este dato. Recuerdan que el desplazamiento, que es lo mismo que la distancia recorrida, no es más que la posición final, que es 40 metros en este caso, menos la posición inicial, que era 25 metros. Voy a obtener que para mi ejercicio esa distancia es de 15 metros. Y me dicen que el tiempo transcurrido es de 3 segundos. Luego de que escribo los datos, vamos a proceder a colocar o a buscar cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí está. En este caso, como piden la velocidad,
En la parte A voy a utilizar esta ecuación que dice que para el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Para este caso la velocidad sería la distancia recorrida o desplazamiento 15 metros entre 3 segundos. Me da que la velocidad del cuerpo es igual a 5 metros sobre segundo. Ojo aquí, como estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, ya obtuve la velocidad que es igual a 5 metros sobre segundo. Para ese cuerpo que se mueve con MRU, esa velocidad será constante. La parte B que me pide la distancia recorrida, para esa vamos a usar esta ecuación de movimiento rectilíneo uniforme que dice que la distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia sería igual, ya hemos calculado la velocidad aquí, que es 5 metros sobre segundo, por el tiempo transcurrido, en este caso para la parte B 10 segundos, esa distancia es de 50 metros. Como el cuerpo ha recorrido una distancia de 50 metros a los 10 segundos y él estaba en una posición inicial de 25 metros, que está aquí, yo puedo obtener que su posición ahora es esa inicial de 25 metros más la recorrida, que son 50 metros, y me da que ahora él está en la posición 75 metros. Bien, otro ejercicio, el número 2 dice, un cuerpo se mueve en línea recta. Si su distancia aumenta proporcionalmente en el tiempo a una velocidad constante de 12 metros sobre segundo, me piden A, en qué tiempo habrá recorrido 44 metros, y B, cuál será su distancia recorrida cuando el tiempo transcurrido sea de 5 segundos. Lo mismo, lo primero que debemos identificar qué tipo de movimiento es. Como nueva vez me dicen que se mueve a velocidad constante de 12 metros sobre segundo, incluso me la dan. En el movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante, por tanto tenemos que este es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Los datos que tenemos es que esa velocidad constante es igual a 12 metros sobre segundo y vamos a buscar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, que estas son. Entonces procedemos a resolver. En la parte A me piden en qué tiempo habrá recorrido 44 metros. La fórmula del movimiento rectilíneo uniforme para el tiempo es que este es igual a la distancia entre velocidad. La distancia recorrida 44 metros entre la velocidad 12 metros sobre segundo. Eso aquí se tacha metro con metro y segundo pasa arriba. El tiempo transcurrido es de 3.67 segundos. Y la parte B me dice que encuentre la distancia para un tiempo recorrido de 5 segundos. Utilizo la ecuación para distancia del movimiento rectilíneo uniforme que dice que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y aquí tendremos que la distancia será igual a esa velocidad que es constante 12 metros sobre segundo por el tiempo transcurrido 5 segundos. Y me da que la distancia recorrida es 60 metros. Un tercer ejemplo para los movimientos rectilíneos me dice un cuerpo que parte del reposo y se mueve en línea recta, acelera a una tasa constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Me piden A, cuál será su velocidad al cabo de 7 segundos. B, qué distancia habrá recorrido en esos 7 segundos. Aquí me dicen, para determinar qué tipo de movimiento es, me voy a este dato que dice que acelera a una tasa constante de 5 metros sobre segundo. Eso indica que quien es constante aquí es la aceleración. Y por tanto, también como la vemos que es positiva, estamos frente a un movimiento con aceleración constante positiva y ese es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Los datos es que esa aceleración constante es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado y que el tiempo transcurrido es 7 segundos. Otro dato importante es que el cuerpo parte del reposo. Ojo aquí, cada vez que tengamos un dato donde el cuerpo parte del reposo es porque su velocidad inicial es 0. Ahora buscamos las ecuaciones relacionadas al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son estas. Y dependiendo de lo que me pidan, yo utilizaré la que me convenga. Otra cosa, cada una de esas ecuaciones tiene distintas cantidades físicas o variables. Por tanto, yo en caso de que vaya a utilizar una ecuación, pero me interese cualquiera de estas cantidades, lo que tendría que hacer es un proceso de despeje. Vamos a ver la parte A que me pide cuál será su velocidad al cabo de 7 segundos. Si tengo estos datos. Para ese caso, si yo tengo la aceleración, el tiempo y la velocidad inicial y quiero la velocidad a los 7 segundos, que sería una velocidad final, la ecuación que me conviene es esta, la primera, porque estoy buscando velocidad, tengo velocidad inicial y tengo aceleración y tiempo. Por eso vamos a usar la ecuación que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto me da que es igual la velocidad inicial 0 metros sobre segundo porque estaba en reposo, más aceleración por el tiempo.
Eso me da que la velocidad en los 7 segundos es 35 metros sobre segundo. La parte B me dice qué distancia habrá recorrido en esos 7 segundos. Dependiendo también los datos que tengo, que por ejemplo tengo aceleración, tiempo, velocidad inicial y ahora esta velocidad, entonces yo puedo usar cualquiera de estas o la que sea más factible. En este caso yo uso la número 3 porque tengo la velocidad inicial, ya calculé la velocidad final y el tiempo. Al sustituir ahí vamos a tener que la distancia recorrida en esos 7 segundos es de 122.5 metros. Bueno, ahora vamos a ver un último ejemplo de este tutorial, es el número 4. Y dice así: un cuerpo desacelera a una tasa constante en línea recta y su velocidad disminuye proporcionalmente de 25 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo en un tiempo de 10 segundos. Me preguntan A, ¿cuál será su aceleración? Y B, ¿qué distancia habrá recorrido en esos 10 segundos? De nuevo, vamos a ver qué tipo de movimiento rectilíneo tenemos. De acuerdo al enunciado, como aquí dice que desacelera a una tasa constante, desacelera indica que tiene una aceleración negativa o que su velocidad disminuye proporcionalmente. Eso ocurre en el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. O sea, cuando tenemos una aceleración constante pero negativa, el cuerpo desacelera. Ese es un MRUR, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Los datos que nos dan es que la velocidad inicial es 25 metros sobre segundo, luego su velocidad final es 5 metros sobre segundo. Esto ocurre en un tiempo de 10 segundos. Vemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Se podrán dar cuenta que son las mismas ecuaciones prácticamente que las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo único que, como la aceleración es negativa, donde quiera que esté el término de aceleración, vamos a tener un signo de menos porque la aceleración es de signo negativo. Esta es la única ecuación, la número 3, la que no cambia porque no tiene el término de aceleración. La parte A me pide cuál es su aceleración. Entonces veo que en esta ecuación, en la número 1, me podría ayudar para yo despejar la aceleración y encontrarla. Al despejarla, de ahí, en la parte A vamos a tener que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Cuando hacemos esto, voy a tener que la aceleración es menos 2 metros sobre segundo. Como habíamos visto o predicho, la aceleración es negativa en este tipo de movimiento. Y la parte B me pide qué distancia habrá recorrido en esos 10 segundos. Dependiendo de los datos que tengo, que ya tenía esto, ahora la aceleración, puedo utilizar una ecuación como esta, donde la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad, luego por tiempo entre 2. Al sustituir voy a tener que esa distancia a los 10 segundos es de 150 metros.